Bueno, hermanos, hoy vamos al tema número 9 de esta serie que hemos estado enseñando sobre los yo soy de Jesús, basado en el Evangelio de Juan. Y hoy vamos al tema número 9 y el tema es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el tema que vamos a estar predicando, que vamos a estar enseñando en esta mañana. Vamos a ir a San Juan capítulo 14, verso 6. San Juan 14, verso 6, que es el versículo que vamos a estar enseñando, predicando en esta mañana. Dice la palabra en el verso 6 del capítulo 14, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, hermano, es interesante. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado un dicho popular que dice que todos los caminos llevan a Roma. ¿Han escuchado eso? Todos los caminos llevan a Roma. Ahora, este dicho salió en un momento cuando el Imperio Romano llegó a tomar poder. Llegó a tomar poder el Imperio Romano, y en el tiempo del Imperio Romano no habían caminos, no habían calles. Entonces el Imperio Romano se encargó de construir carreteras, de hacer caminos. Entonces de ahí salió este dicho popular de que todos los caminos llevan a Roma. Hermanos, pero aunque ese dicho popular es una verdad de alguna manera en el tiempo del Imperio Romano, hermanos, también hay personas que creen que todas las religiones, por decirlo de esta forma, de que no importa en qué iglesia una persona esté, eso le va a llevar a la salvación en Cristo. Hermano, déjeme decirle que eso no es una verdad. No todas las iglesias o todas las religiones. Es más, ahora vamos a ser más claros, en realidad ninguna religión, ninguna iglesia puede llevar a alguien a la salvación. Ahora, por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es lo que vamos a estar enseñando en esta mañana. Pero para entender, hermanos, por qué Jesús dice esto, tenemos que entender el contexto de esta palabra. Y para entender el contexto de esta palabra, vamos a ir a San Juan capítulo 13, versos del 1 al 3, porque ahí es donde empieza, hermanos, ahí es donde empieza todo este pasaje. Aunque está dividido por títulos y está dividido, digamos, por un capítulo, hermanos, realmente el pasaje, lo que está sucediendo, empieza desde el capítulo 13. En el capítulo 13 vamos a leer y dice así, del verso 1 al 3. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, oigan eso, su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. O sea, esta es la última cena de Cristo con sus discípulos. Antes de él ser entregado, recuerden que Jesucristo lo toman en horas de la madrugada, y después él es llevado y él es sentenciado, y a las 9 de la mañana ya hay una sentencia de muerte sobre él, en este caso. Entonces esa es la noche antes de él ser entregado, la última cena con sus discípulos. Dice ahí mismo la palabra: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Que si usted lee aquí, sigue leyendo, es cuando Jesús se ciñe
una toalla y él empieza a lavarle los pies a sus discípulos. En los otros evangelios, lo que habla, los otros 3 evangelios, lo que más sacan a relucir no es este momento donde Jesús empieza a lavarle los pies a sus discípulos para darnos un ejemplo de humildad, sino que los otros evangelios lo que sacan es cuando Jesús está en la cena y él dice: el que moje el pan conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Porque él empieza a hablar de cuando a él le van a entregar y cómo le van a entregar en este caso. Ahora vamos a ir al capítulo 14, porque ahí está sucediendo eso. Ellos están ahí en la cena. Ahora vamos a ir al 14 y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 6 para entender, hermanos, lo que está sucediendo ahí. Dice la palabra: no se turbe vuestro corazón. Recuerden que él está hablando a los discípulos. Ellos están ahí en el aposento alto en la última cena. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, o sea, muchas casas. En la casa de mi padre hay mucho lugar en este caso. Dice: si así no fuera, yo no os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, Jesucristo iba a morir, pero Él iba a preparar o a reservar un lugar para todos los que creemos en Cristo. Vamos a tener un lugar especial allá preparado por Él. Que esto viene siendo, eso es tomado de la cultura judía. En la cultura judía, hermanos, cuando un hombre se iba a casar, un hombre primero se iba a trabajar y él trabajaba varios años o el tiempo necesario para poder construir una casa para la hora de venir y hacer la ceremonia, el matrimonio, él tuviera donde llevar la novia. Y la Biblia dice, nos enseña que Cristo es el esposo y nosotros somos la novia. O sea, Él está preparando un lugar para cuando Él venga, se llevarán a cabo las bodas del Cordero y vamos a estar con Él. Y Él tendrá un lugar especial para la iglesia, para la novia, para nosotros, en este caso. Ok, verso 3, dice la palabra: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, oigan, y sabéis el camino. Oye lo que Jesús les está hablando a sus discípulos. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás. ¿Se acuerdan quién es este Tomás? Ese Tomás es el que cuando Cristo después resucita entre los muertos, ese Tomás, la Biblia dice que cuando Jesús se aparece, Él no está con ellos. Entonces cuando Él llega, ya Jesús no estaba. Este Tomás es el que dice: oiga, yo no puedo creer lo que ustedes me están diciendo. Yo vi al Señor morir. Para yo creer, yo tengo que meter mi dedo en la llaga. Poco tiempo después, Jesús se vuelve a aparecer. Y entonces Jesús lo primero que le dice a Tomás: ven, Tomás, mete tu dedo en la llaga. Y le dice algo muy interesante: no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Es este Tomás, hermanos, que nosotros lo vemos como alguien. Cuando alguien habla de Tomás, lo primero que se le viene a la mente es alguien que duda, en este caso. Pues este Tomás es el que le dice al Señor, oigan lo que le dijo: no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? No sabemos para dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo a Tomás, y de hecho los que estaban ahí en la cena, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Wow. Hermanos, ¿qué pregunta hace este hombre? Porque la pregunta es: ¿cómo podremos saber el camino? Hermanos, si hay algo que el ser humano le tiene temor es a la muerte, pero también el ser humano desea la salvación. Yo creo que ningún ser humano desea la condenación
que la Biblia habla y enseña de la condenación eterna también para los que no han creído en Cristo. Entonces Tomás hace esta pregunta: ¿cómo podremos saber el camino? ¿Qué pregunta más buena hace Tomás? ¿Cuál es el camino para la salvación? ¿Cuál es el camino para la vida eterna? Una pregunta, que tal vez muchos no se hacen cuando deberían de hacérsela, o otros tal vez se la hacen, pero la dejan ahí. Y Jesús da una respuesta, y la respuesta es: yo soy el camino. Ahora, esa palabra camino, hermanos, la palabra en el griego camino, la palabra es hodos. Esa palabra hodos significa, primeramente, denota un camino natural. Un camino natural, o sea, una carretera, una calle, un camino natural, una carretera, una senda o un camino de un viajero. Para que tengan una idea, eso lo dice también en Hechos 8:26. Yo quiero que vayamos un momento. Hechos capítulo 8, verso 26, para que tengan la idea de esta palabra que denota un camino. Hechos capítulo 8, verso 26. Dice en Hechos 8:26. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur. Oigan, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Ok, ahí el ángel está dando una orden y es: ve por ese camino. Es como que yo le diga a alguien: ok, quiere llegar a Pénjamo, ok, váyase ahí por la rotonda y agarra el camino que dice hacia Pénjamo o hacia la Vieja, para tener una idea. Entonces, esa es la palabra que utiliza ahí para camino. Un camino entendemos que nos lleva a algún lugar, ¿verdad? Pero porque también la misma palabra camino, esta es interesante, dice que denota la conexión entre dos puntos. La palabra camino denota la conexión entre dos puntos. En este caso, voy a poner un ejemplo ahora que se abrió la carretera. Esa carretera comunica Florencia con Ciudad Quesada. O sea, la carretera es un punto que conecta dos lugares. Florencia con Ciudad Quesada. ¿Estamos entendiendo? Ok. Ahora, en este caso, cuando Jesús dice yo soy el camino, entonces, prácticamente lo que Él estaría diciendo es que Él es el camino o el punto de acceso, en este caso, entre dos puntos que serían entre el hombre y Dios. Entre el hombre y Dios, ya que a través de la caída o por medio de la caída, hermanos, el hombre perdió el camino o la dirección que tenía hacia el Padre. Vamos a ir un momento a Génesis capítulo 3 del 23 al 24. Génesis capítulo 3 del 23 al 24. En Génesis habla de lo que es la caída del hombre. Recuerden cómo cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén, ellos tenían una relación donde el hombre hablaba con Dios y Dios hablaba con el hombre. O sea, tenían una relación personal. Recuerden, hermanos, que Dios les da una orden a ellos y es: no coman del árbol prohibido, el fruto prohibido, que es del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ellos desobedecen y ellos toman aquel fruto. Ahora recuerden que inmediatamente después de que ellos comen el fruto, lo que el hombre hace es, cuando Dios se aparece, el hombre se esconde de Dios. El hombre se esconde de Dios. Ahí viene ahora lo que se llama la separación, la ruptura entre el hombre y Dios. Ya no podía haber una relación como la hubo al principio por el pecado. Porque Dios es santo y ahora el hombre era pecador. Había pecado delante de Dios. A raíz de eso, hermanos, hay una ruptura. Ahora, interesantemente, Dios tiene que expulsar al hombre del paraíso. Dios tiene que sacarlo.
Entonces, cuando Dios saca al hombre del paraíso, completamente se pierde ¿qué? Se pierde la relación que había entre Dios y el hombre en ese caso, y se pierde el camino de acceso para llegar al Padre. Vea cómo lo dice Génesis capítulo 3, 23 y 24. Y sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra en que fue tomado. O sea, lo sacó. Está hablando del hombre, y lo sacó. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Oigan esto, para guardar ¿qué? El camino del árbol de la vida. Y eso lo vamos a ver la otra semana, porque lo voy a dividir en dos partes, porque Jesús no solamente dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y ahora el Señor los expulsa y pone querubines para que ellos no encuentren el camino al árbol de la vida, que representa a Dios, al Padre o a Jesucristo mismo. No sé si me está... Hermanos, es interesante, todo eso es interesante, porque si hay un camino, debe haber un camino en el cual se perdió, y ahora después de 4000 años más o menos, después de Génesis, viene Cristo y Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Camino que estaba guardado por ángeles para que no volvieran. Ahora Jesucristo viene a hacer ese camino. Ahora, hermanos, alrededor del mundo es interesante porque existen, oigan esto, alrededor de 4200 religiones. Alrededor del mundo. Existen alrededor de 4200 religiones, en otras palabras, caminos, en donde se creen que todas llevan a Dios o a la salvación. Hermanos, todas las religiones, de estas 4200 religiones, todas ellas afirman ser la única verdad y la única que puede traer acceso a la salvación, la religión. Ahora, vea lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 14, verso 12. Proverbios 14, 12. Proverbios está después de Salmos. Proverbios 14, 12. ¿Me dicen amén? Dice la palabra en Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso es interesante en relación a las 4200 religiones que existen en el mundo, donde todas ellas afirman llevar al hombre a la salvación o llevar al hombre a Dios. Pero Jesús fue bien claro en el verso 6 nuevamente, que antes estamos estudiando. Jesús fue bien claro, Él es el único camino para la salvación. Ya que la salvación, oigan esto, la salvación es exclusiva en Cristo. Oigan, la salvación es exclusiva en la persona de Jesucristo. ¿Qué significa exclusiva? No hay otra forma de que alguien pueda ser salvo sino a través de Jesucristo. La salvación es exclusiva en la persona de Jesucristo y no en una religión. Y no en una religión.
ya que la religión es solamente el medio por el cual el hombre quiere o intenta acercarse a Dios, pero hermanos, a través de obras. A través de obras. La mayoría de religiones creen que el hombre puede salvarse de acuerdo a lo que la religión le pide. De acuerdo a lo que la religión le pide. O sea, si la religión le pide, no sé, bueno, conocemos la iglesia tradicional y hay que hacer una serie de ritos y de cosas para poder obtener esa salvación, que sería por obras en este caso, que es por obras. Ahora, cuando el problema en el hombre es su pecado, el problema del hombre es su pecado. Ese es el problema de la mayoría de nosotros, del ser humano. El problema es su pecado. Hermano, hay personas que creen que porque van a X religión van a ser salvos. Déjeme decirle con todo amor, con todo respeto, hermano, que el que usted venga a esta iglesia o a cualquier iglesia del mundo no te hace salvo. La religión no hace salvo a nadie. Llámese evangélica, llámese católica, llámese testiga de Jehová, llámese mormón, llámese hermano como quiera ponerle. Ninguna religión trae salvación. Y ninguna es ninguna. Hay personas que creen que van a ser salvos porque vienen a una iglesia evangélica. Déjeme decirle, hermano, que si usted no le ha entregado su vida a Cristo, que si usted no se ha arrepentido de su pecado y ha creído en fe en Cristo Jesús para la salvación, hermano, usted no es salvo. Aunque venga a escuchar la palabra de Dios. Pastor, pero ¿cómo dice usted eso? Hermanos, bíblicamente muchas personas escucharon el mensaje de salvación, pero no todos fueron salvos. Muchas personas caminaron con Cristo, vieron los milagros que Él hacía, pero ellos no creyeron en Él como Señor y Salvador de sus vidas. Muchos de ellos que en un momento se quedaban asombrados de ver los milagros que Él hacía, también después gritaron en la plaza: crucifícale. Queremos a Barrabás, suelten a Barrabás y que sea crucificado Cristo. Y habían visto los milagros, habían escuchado toda la palabra que Él les había hablado. Y para muestra un botón, hermanos, el mismo Judas caminó con Cristo, estuvo a la par de Cristo, y Judas nunca abrió su corazón a Cristo, y era parte de los 12. Hermanos, hasta el día de hoy, en 40 años que tengo, hermanos, no he ido a un solo funeral en esos 40 años de vida donde la persona que ha muerto no vaya para el cielo. Yo no sé si a usted le ha pasado igual. No he ido a un solo funeral donde la persona que haya muerto no vaya para el cielo. Todos los que mueren van para el cielo. Hermanos, esa es una filosofía del mundo y esa filosofía se llama universalismo. Oiga lo que dice el universalismo. Dice, es la creencia de que todas las personas serán salvas. Hay un hombre que es uno de los filósofos de esta doctrina, de esta filosofía, y este hombre dice: en el pasado teníamos la tan conocida misión de salvar almas. Dice, ahora, gracias a Dios, creemos que todas las personas y todas las religiones ya están viviendo en la gracia y el amor de Dios.
y serán salvos por la misericordia de Dios. Esto lo dice este hombre que se llama Walbert Bushman, un filósofo de esta doctrina del universalismo. Hermanos, y esa es una doctrina que todo el mundo cree. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente cuando piensan en Dios, lo primero que dicen es que Dios es un Dios de amor, lo cual es una verdad. Pero una verdad a medias, porque la Biblia también dice que Dios es un Dios de ira y es un Dios justo. Y como Dios justo tiene que castigar al culpable, al pecador. Por eso, hermanos, no hay forma de que una religión pueda salvar a alguien. Lo que Dios hizo para poder salvar al hombre pecador es enviar a su Hijo a morir en una cruz, a dar su vida, hermano, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es en Cristo, no es en una religión. Hermanos, por eso la iglesia evangélica, si hay algo que resaltamos, es el nombre del Señor Jesucristo para salvación, no la religión. No la religión. Hermanos, ninguna religión puede salvarte. El único que puede salvarte se llama Jesucristo. Él es el único que puede traer perdón de nuestros pecados, para poder llegar y acercarnos nuevamente al Padre, porque Él lo dijo: yo soy el camino. No hay otro camino. O sea que el que quiera tomar otro camino, hay caminos que al hombre le parecen rectos y su fin es camino de muerte. La mayoría toman erróneamente la salvación por medio de las obras del hombre y no por la fe en Cristo, como nos enseña la palabra. Vuelvo a leer esto. La mayoría toman erróneamente la salvación por medio de las obras del hombre y no por la fe en Cristo, como nos enseña la palabra. La mayoría de gente cree que se va a salvar porque hace cosas buenas. Y buenas digo entre comillas, porque según la Biblia no hay nadie bueno. Y eso es una verdad, no hay nadie bueno. Y para ponerles un ejemplo del por qué no hay nadie bueno, hermanos, ese es el ejemplo que siempre he puesto. La Biblia habla de 10 mandamientos que el ser humano debería cumplir delante de Dios. Digamos que en un momento Dios en su misericordia diga: no voy a juzgar a alguien por los 10 mandamientos, sino solo por un solo mandamiento. Y eso va a depender su salvación. Y ese mandamiento es: no mentirás. Mi pregunta es: ¿hay alguien en este lugar que no haya mentido alguna vez? Hermano, déjeme decirle que entonces usted es candidato para ser condenado, porque no hay bueno ni aún uno. Y olvídese de eso de la mentirita blanca, hermano, eso no existe. Mentira es mentira. El Señor no dijo: no mentirás, una mentira negra. No, es no mentirás. Ahora, quiero demostrar por la palabra de Dios con 2 ejemplos. Bueno, voy a ir primeramente a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, porque es lo que nos enseña la palabra. Y luego vamos a ver 2 ejemplos de, hermanos, de cómo el hombre no puede salvarse por obras. No puede salvarse porque crea que es bueno. Y el por qué Jesús habla de que Él es el único camino, a esa pregunta que hace Tomás: ¿y cómo pues podremos saber el camino? Porque Él es el único camino. Efesios capítulo 2, versos 8 y 10. ¿Lo tenemos, iglesia?
Dice la palabra en Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos. La gracia es recibir algo que no merecemos. Recibimos la salvación a través de Cristo. Nadie la merece, pero la recibimos por medio de Él al creer en Él, al rendirnos a Él. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe, hermanos. Usted se imagina. Voy a contarles una anécdota de hace muchos años, cuando trabajaba en lo secular, predicándole a un compañero de trabajo, hablándole de que él debería entregarle su vida a Cristo para la salvación. Y ese compañero de trabajo me dijo: Alberto, es que mi papá y yo, no sé si una o dos veces, no me acuerdo bien, por año, nosotros le damos un diario, un saco de diario a alguien pobre. Él creía que eso era suficiente para su salvación. Wow. ¿Usted se imagina, hermano, ese saco de diario a la par de la obra de Cristo? A la par de lo que Él pasó y sufrió en la cruz del Calvario, siendo escupido, avergonzado, castigado, su cuerpo molido, clavado en una cruz como un ladrón, como un sinvergüenza, sin haber pecado, dice la palabra. Hermano, habiéndolo hecho para que el hombre creyera en Él para salvación. Hermano, ¿qué es eso a la par de un diario? No sé cuántos me están entendiendo. Hoy mucha gente cree que puede salvarse por eso y dice: no por obras para que nadie se gloríe. Porque el hombre, hermanos, el ser humano, cuando da algo, cuando le hace un bien a alguien, ¿cómo se siente? Hermanos, seamos sinceros, ¿cómo nos sentimos cuando le damos algo a alguien? Nos sentimos bien, ¿verdad? Empieza a salirnos ahí como el orgullillo, el ego. Qué bien, yo ayudé a alguien. Qué bueno soy. Y casi que salimos caminando así. Hermano, esa es la verdad. No por obras para que nadie se gloríe. Ahora, ve lo que dice verso 10. No por obras para que nadie se gloríe, verso 10. Porque somos hechura suya. Oigan esta palabra. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, ¿cuántos creen que Dios es bueno? Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Hermanos, Dios hace cosas buenas, Él es bueno. Nosotros debemos hacer cosas buenas, buenas obras, porque llevamos la imagen de Él. Y en eso no hay ningún mérito. Porque entonces la pregunta para muchos es: qué bueno, entonces no tengo que ayudar a nadie, no tengo que hacer nada bueno. No, dice la palabra que fuimos diseñados para hacer lo bueno. Dios no nos diseñó para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno. Pero cuando vino el pecado, automáticamente entró lo malo, el pecado en el hombre. Y de ahí todos estamos inclinados a hacer más que lo malo que lo bueno. Por eso necesitamos a alguien que nos salve, a alguien que nos redima, a alguien que perdone nuestros pecados. Y ahí es donde aparece Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Él lo dijo. Entonces fuimos diseñados para hacer
lo bueno, hermano. Así que no hay nada de orgullo para vanagloriarnos en hacer lo bueno, porque Dios nos llamó a hacer lo bueno. Ahora vamos a ver dos ejemplos en la palabra de Dios de personas que creían estar bien delante de Dios porque hacían cosas buenas, pero ambos necesitaron que se les predicara o se les mostrara a Cristo en el camino, en su vida, para ser salvos. Porque la salvación es exclusiva en Cristo, solamente en Cristo. Vamos a ver el primer ejemplo en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Y vamos a ver, hermanos, la historia de un hombre que se llamaba Cornelio. Cornelio. Vamos a leer la primera parte nada más, que es del 1 al Hechos 10, del 1 al 6. Y luego vamos a ver la otra parte, no lo voy a leer todo porque es muy larga la historia. Y la otra parte que está en el mismo capítulo 10, pero del 33 al verso 44. La historia viene hablando de Pedro y Cornelio. Vamos a leer un poquito quién era este Cornelio. Dice la palabra: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Oigan, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Wow. Hermanos, cualquiera de nosotros podríamos decir: este hombre tiene el cielo ganado. Es más, lo voy a retar: ¿cuántos de nosotros deseáramos tener esa misma condición de él? ¿Cuántos deseáramos tener esta condición? Yo creo que la mayoría, por no decir todos, no tenemos esta condición. Volvámoslo a leer. Oiga cómo era: piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Wow. Verso 3. Hermanos, porque aquí vamos a ver cómo Dios, porque la salvación viene de parte de Dios. Dios es el que nos da ese regalo de la salvación. Dice el verso 3: entonces vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, le dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahora, yo no sé si usted ha estudiado la historia. Recuerden cómo Pedro estaba orando a la hora tercera del día, creo que era. Y Pedro orando, él empieza a tener una visión de animales que bajan en una sábana. Y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Y el Señor le dice: no, Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Jamás voy a comer de eso, porque eran animales inmundos en este caso. Pero esa visión la tiene 3 veces, y a la tercera vez el Señor le dice a Pedro: Pedro, ahí viene una gente que vienen a buscarte, no dudes en ir con ellos. Ahora, ¿sabe por qué Dios le mostró esa visión a Pedro? Porque esa visión de los animales inmundos, para un judío, un gentil, era un animal inmundo. Valía más un perro. Bueno, eso es fuerte, pero esa es la realidad. Para ellos valía más un perro que una persona que no fuera judía.
Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, lo primero que Pedro hace es llegar y decirle: oigan, yo estoy aquí porque tuve una visión y Dios me mandó a que viniera. Pero ustedes saben lo desagradable, así dice la palabra, que es para un judío entrar en la casa de un gentil. Y él tuvo que meterse a la casa. Pero era el propósito de Dios para un hombre que era, porque no estamos diciendo que lo que él estaba haciendo era mal, era piadoso, era temeroso de Dios, él oraba a Dios todos los días, él daba muchas limosnas, o sea, podríamos decir era un hombre bueno, pero había un problema, el problema de todo ser humano, su pecado. Y la única forma para que alguien sea salvo es a través de Jesucristo. Ahora vamos a ir al verso 33 al 44 del mismo capítulo 10 y vamos a ver ahora qué es lo que Pedro tiene que decirle a Cornelio y a su casa. Hermanos, y nótese cuántas veces Pedro le habla de Jesucristo y cómo al final le dice: tienen que creer en Cristo para perdón de pecados. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en el verso 33 al 44, dice así: así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir ahora. Ahí está hablándole Cornelio a Pedro. Pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, vean ahí donde empieza el discurso de Pedro, y vean un discurso evangelístico. Vean un discurso donde la centralidad es Cristo, donde la centralidad es crean en Cristo. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. El evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que caminamos y vivimos con Él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, y que de Él dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Wow. ¿Cuántos ven el evangelio ahí? Hay un discurso, hermanos, cristocéntrico para mostrarle a Cristo a Cornelio y a su casa, a los que estaban ahí. Verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y usted puede seguir leyendo, hermanos. Ahí ellos creyeron en Cristo, porque luego Pedro dice: ¿quiénes somos nosotros para impedir que estos sean bautizados ahora en agua? Y dice que les bautizaron en el nombre de Jesús. Hermanos, ahí vino la salvación para Cornelio y para su casa, porque creyeron ¿en quién? En Cristo. Era un hombre piadoso. Era un hombre que hacía buenas cosas, pero le faltaba algo. Le faltaba a Cristo. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes conocen en las religiones, en las iglesias. Hermanos, hay gente buena. ¿Ha conocido usted gente buena? Hermanos, y tan buena, ojo a esto,
que a veces caminan mejor que un cristiano evangélico que realmente le ha entregado su vida a Cristo. ¿Aló? Oiga, caminan mejor. Son buenas personas. Pero la pregunta es, ¿eso bueno les trae salvación según la palabra de Dios? No. Si no escuchan el mensaje de Cristo para venir a creer en Cristo realmente como Señor y Salvador de sus vidas, arrepentirse de su pecado, hermanos, no hay salvación. Por más bueno que se crea, por más bueno que haya sido en este mundo, si alguien no le ha entregado su vida a Cristo, no es salvo. Eso es fuerte, pero es una verdad. Otro ejemplo en la palabra de Dios la encontramos en el libro en Filipenses. En Filipenses habla el apóstol Pablo. ¿Cuántos se acuerdan del apóstol Pablo? Hermanos, aquí en esta carta el apóstol Pablo empieza a hablar de cómo él podría jactarse de lo que él era, de lo que él hacía. Hermanos, Pablo no era cualquier persona antes de venir a Cristo. Hermanos, Pablo le daban cartas para perseguir a los cristianos. Pablo era un hombre importante. Pablo, la religión de Pablo era fariseo. Era la religión más estricta que había en aquel tiempo, hermanos. Yo quiero leerle, porque queda más claro, yo quiero leerle Filipenses 3 del 4 al 9, pero yo quiero leérsela en Nueva Traducción Viviente. Yo quiero leérsela en Nueva Traducción Viviente. Filipenses 3. Filipenses 3 del 9 a qué les dije? Del 4 al 9, gracias. Del 4 al 9. Ok. Dice así en la Nueva Traducción Viviente. Es más, le voy a leer desde el verso 3. Dice así: pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros. Oigan esto. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, dice Pablo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo la tengo más todavía. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Oigan, fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. O sea, él está sacando todo lo que él era, en este caso. Verso 6. Era tan enfático que perseguí con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. O sea, en otras palabras, Pablo era intachable. Él caminaba rectamente conforme a su religión. Podríamos decir, él iba derechito al cielo. Él era intachable en todo lo que la religión le pedía que él hiciera. Ahora, verso 7. Antes creía que esas cosas eran valiosas, dice Pablo. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Oigan, él dice, para mí ya eso no tiene valor. Verso 8, así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he
desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Hermanos, Pablo está diciendo que todo lo que él hacía en la religión, que toda la ley ceremonial que él hacía, él está diciendo, para mí ahora eso es basura, eso no sirve. Hermanos, nada, de ninguna religión, de las leyes de las religiones pueden salvar a alguien. Nada puede salvarnos. Y Pablo lo dice claramente, ahora yo todo lo tengo por basura. Ahora vea cómo él termina diciendo, el verso 9. Y al llegar a ser uno con él, ya no me apoyo en mi propia justicia. Ya no me apoyo en mi propia justicia, en lo que él hacía. Él se creía bueno, él hacía cosas buenas, era intachable. Pero ahora dice, yo no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. ¿En la fe en quién? En la fe en Cristo, iglesia. No hay otra forma en que el hombre pueda ser salvo. Y para ir, hermanos, aterrizando, el camino de la salvación no se encuentra en una religión. Se encuentra exclusivamente en la persona de Jesucristo, como Él mismo lo afirmó. Nadie viene al Padre sino por mí. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, lo que necesitamos es a Cristo. Y la palabra de Dios nos enseña claramente esta verdad que Él dijo. Vamos a ver dos citas bíblicas. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Dice la palabra ahí, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Oigan, recuerden el camino. Hay un solo camino, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Solo hay un camino, no hay otro camino para el hombre para la salvación. Solo hay un intermediario y se llama Jesucristo. Hoy en las religiones ponen otros intermediarios, a los llamados santos, a los muertos, cuando Jesucristo y su palabra es bien clara. Solamente a través de Él se es salvo. Otro pasaje, Hechos capítulo 4, verso 12. Hechos capítulo 4, verso 12. Hechos capítulo 4, verso 2. Interesantemente, aquí está hablando el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, donde muchos dicen que es el que fundó realmente la iglesia. No. El que fundó la iglesia es Jesucristo. Y Pedro, que fue uno de los discípulos, él realmente anunció quién era la piedra angular. Él anunció en quién realmente había salvación, no en una religión, sino en Cristo. Dice Hechos capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro, óigalo iglesia, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos
podamos ser salvos. Hermano, Jesucristo es la única esperanza para la humanidad. Recuerda, Jesús no es un camino para la salvación, no. Él es el único camino para la salvación. Él no es un camino, no. Él es el único camino para la salvación, para tu salvación, para mi salvación. Hermano, yo no sé usted. Jesús fue bien claro. Mi pregunta es, mi amado, si usted muriera hoy, ¿usted está seguro de su salvación? Si usted muriera en esta noche, porque puede que muramos en esta noche, ¿le ha entregado usted su vida a Cristo y cree que realmente solo a través de Jesucristo Él es tu única salvación? ¿O has estado engañado como muchas personas, creo personalmente, están engañadas hoy? Que creen que porque van a una iglesia famosa y está el predicador famoso, apóstol o profeta, o porque es una iglesia grande, muy bonita, y creen que por eso van a ser salvos, o porque han echado dinero y tienen casas y tienen carros, creen que en eso está la salvación. La palabra de Dios es bien clara. Jesús lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso dice también en San Juan que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, si usted no le ha entregado su vida a Cristo y no se ha arrepentido de sus pecados, yo le invito en esta tarde a que usted se vuelva a Cristo en fe y arrepentimiento. Yo le invito a que usted le diga al Señor Jesús: Señor, perdona mis pecados. Yo quiero que tú seas el Salvador de mi vida. Yo quiero sentir esa experiencia de que tú eres mi Salvador. De que el día en que yo muera tenga la certeza y la seguridad de que soy salvo, de que soy salva, no por mis propios méritos, no por lo que yo he hecho, Señor, sino por lo que tú has hecho por mí en esa cruz del Calvario, derramando tu sangre, Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Te doy gracias, Señor, por la palabra. Te doy gracias por el mensaje que es cristocéntrico para el pueblo, para la iglesia, para aquellos que nos escuchan, Señor. Yo te pido, Dios, muéstrate así como te mostraste en la vida del apóstol Pablo camino a Damasco, Señor, donde él ahí le entregó su vida a Cristo y nació de nuevo, para él poder decir: todo lo que yo hacía, mi religión, lo tengo por basura hoy por ganar a Cristo. Ojalá, Señor, todos podamos decir eso en este lugar, porque tú eres nuestra salvación, Señor, y en esa salvación damos fruto y evidencia de ella, caminando en obediencia contigo, honrando tu palabra, honrando tu nombre, Señor, como tú lo demandas, Padre. Yo te pido, Dios, trae salvación al que no te conoce, y aquellos que te conocemos, ayúdanos a creer más y a confiar cada vez más en ti, Señor, y hacer todas las cosas para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor?